Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar la charla para conocer un poquito más nuestra historia local, ¿vale? Y en concreto vamos a hablar del yacimiento islámico de Siyasa. Imagino que lo conoceréis, ¿verdad? ¿La veis todos? Sí se ve, ¿verdad? Bien, pues vamos a empezar. Mirad, vamos a hablar ahora de algo que ya conocéis mucho, ¿eh? El yacimiento islámico de Siyasa. Es un conjunto musulmán de los siglos XI, XII y XIII. Y está considerado un yacimiento importantísimo a nivel internacional. Siyasa es un yacimiento muy importante dentro de nuestra península. ¿Por qué es tan importante Siyasa? Yo diría dos cosas. En primer lugar, la zona excavada, lo que estáis viendo en la fotografía, se conserva bastante bien. Y lo segundo, quizás sea más importante todavía, su descubrimiento, su excavación, su estudio, nos aportó mucha información para conocer cómo era el día a día de aquella gente, cómo se vivía en aquella época. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que estáis en casa, tenéis que iros de vuestra casa y os lleváis, ¿qué os vais a llevar? Todo lo de valor, ¿verdad? Os vais a llevar lo más importante, lo que más valga. Si esa casa nadie más la va a ocupar después, ¿qué ocurrirá con ella? Se irá poco a poco arruinando, ¿verdad? Se irá cayendo todo, se irá poco a poco tapando, cubriendo. Y si nadie más la ha tocado, todo lo que dejasteis dentro quedará dentro, ¿verdad? Pues en Siyasa ocurrió algo parecido. Los musulmanes se van de Siyasa y nadie más va a ocupar ese sitio. Es decir, todo va a quedar prácticamente intacto, original. Ese es su gran mérito, ¿eh? Se ha encontrado una ciudad prácticamente intacta. Y solamente se han excavado 19 casas, que es lo que vamos a ver durante la explicación. 19 casas de un total cercano a 800. Fijaos lo que estoy diciendo. Se ha excavado solamente un 4% de la ciudad, una mínima parte del yacimiento. ¿Entendido? Mirad, Siyasa, como digo, solamente se ha excavado un 4%. Os voy a enseñar lo que era realmente Siyasa. Fijaos ahí qué fotografía. Esto es la montaña, el monte del cerro del castillo, ¿eh? Todo esto es el cerro del castillo. Si observáis, arriba pone fortaleza. ¿Lo veis? Alrededor hay una línea negra que son las murallas de la ciudad, que rodeaban la ciudad. Y abajo del todo pone zona excavada. Aquí, ¿lo veis? ¿Veis la zona excavada aquí abajo a la derecha? Lo estoy marcando con el lápiz, ¿se ve? Se ve perfectamente. Es decir, que lo que se ha excavado realmente es una pequeñísima parte de lo que era realmente antiguamente Siyasa. Cerca de 800 casas que todavía permanecen enterradas bajo la montaña. Se puede ver a simple vista bastantes paredes, bastantes muros, pero la gran mayoría, como digo, está todavía enterrado en el cerro del castillo. Es una ciudad bastante grande, que tenía en lo alto, ¿qué puede tener en lo alto? Un castillo, ¿verdad? Una fortaleza. Realmente se llama Alcazaba. La Alcazaba se compone de dos partes. Esa foto la conocéis, ¿verdad? Os suena mucho, ¿no? Lo vemos desde el pueblo, es el castillo que decimos nosotros. Pues realmente es una pequeña fortificación llamada Celoquia. Ahí estaban los soldados para controlar todo el valle y asegurar la defensa de la población. Desde arriba del todo se controla perfectamente todo el valle. Junto a la Celoquia, a este espacio pequeñito, se abre otro espacio mucho más amplio llamado Albacar. Aquí veis el nombre, ¿eh? ¿Para qué servía este espacio amurallado? Para que en caso de peligro la gente pudiera subir arriba y se refugiara dentro de la muralla del castillo. Dentro del Albacar hay un aljibe. ¿Sabéis lo que es un aljibe? Un aljibe es un depósito de agua. Podéis ver aquí en esta fotografía, parece una piscina, ¿verdad? Pues aquí se almacenaba agua, estaba cubierto antiguamente para abastecer de ese agua tanto a los soldados que están arriba como a la población de Siyasa que se encuentra justamente debajo. Es decir, un recinto amurallado con una parte militar
y una parte de protección con un aljibe en su interior. Hoy día se conservan de una manera más o menos decente, pues lo que es el aljibe y parte de la celoquia o bastión defensivo de la Alcazaba de Cieza, del Castillo de Cieza. Lo tenemos aquí arriba. ¿Entendido? A partir de ahí se va a construir la muralla que va a rodear la ciudad. Hay que proteger la ciudad y se construye una muralla alrededor. ¿Veis aquí fragmentos de muralla que simplemente paseando se pueden ver? Están todavía visibles. Aquí veis el trozo de muralla. Y aquí un torreón. Esto, como digo, se puede ver a simple vista cuando paseáis por el monte, ¿eh? Está bastante a la intemperie y se puede ver perfectamente. Si observáis arriba a la derecha, hay una pequeña foto aquí, pequeñita, que os he puesto antes, donde se ve la muralla. La muralla no cubre todo el yacimiento, ¿eh? No lo abarca todo. Hay un espacio que no tiene muralla. No tiene muralla. ¿Sabéis por qué? Porque no hace falta. El sitio es tan escarpado, es tan vertical, que se convierte en una muralla defensiva, en una defensa natural. No hay que construir nada, no es necesario. Y las partes más suaves, las partes más accesibles, sí se construye muralla para evitar que sean atacados. ¿De acuerdo? Bien. Si yo tuviera, o si vosotros tuvierais que vivir en un sitio, preferiríais el llano, ¿verdad? Que es mucho más fácil, más cómodo para vivir. El llano es súper cómodo, es mucho más fácil. Pero si nos toca vivir en una época de dificultad, en una época de peligro, en una época de guerra, posiblemente el llano sea muy fácil de atacar. Y lo mejor es siempre vivir en altura, buscar un sitio alto para poder vivir de una manera más segura, pero también mucho más incómoda. Sillasa, por ejemplo, es un claro ejemplo de asentamiento en altura, asentamiento andalusí en altura, para defenderse mejor ante el enemigo. Eso implica una cosa muy importante, que la ciudad va a ser aterrazada. Es decir, que se va a construir con escalones dentro de la montaña. Escalones o paradas que se llaman, donde se construye en cada una de esos escalones un nivel de casas. Fijaos en la fotografía. Un nivel arriba, la casa número 8, la casa número 7 está casi también al mismo nivel, más abajo, la casa número 9, y más abajo, la casa número 15. Es decir, es una ciudad escalonada que se adapta perfectamente al terreno que han elegido para instalarse en ella. Y entre terrazas se construyen calles para poder comunicar todas las casas de esas terrazas. Luego lo veremos mejor en otro plano. Si os pongo una imagen actual de Sillasa, como está ahora mismo, el sistema de cubiertas que se ha hecho representa también el sistema aterrazado. Fijaos, arriba hay un primer nivel de terrazas que representa los techos de las casas. Más abajo, un segundo nivel, lo veis aquí, y más abajo, un tercer nivel. Sistema, como digo, aterrazado, para poder vivir de una manera pues, un poco más cómoda. Una vez que hemos llegado a la puerta de acceso a la ciudad excavada, encontramos en su interior 19 casas. Recordad que hay cerca de 800, pero lo que se ha excavado y lo que se visita en la actualidad son 19 casas. Os he marcado con gris algo muy interesante. ¿Qué pensáis que puede ser lo que he marcado en gris? ¿Qué podría ser? Carretera. No, carretera exactamente no. Carretera. Son las calles. Son las calles que comunican el barrio de Sillasa. Pues he marcado, fijaos, dos colores de gris. Uno más claro y uno un poquito más oscuro. Para diferenciar cómo era el sistema urbano en Sillasa. El sistema urbano en Sillasa, aunque pueda parecer un poco caótico, un poco laberíntico, realmente es bastante sencillo, ¿eh? Es muy simple. Os he marcado en gris, claro, las calles públicas. ¿Qué significa eso? Calles abiertas para todo el mundo. Son calles por las que puede pasar toda la gente que vivía en Sillasa. Son calles públicas. Y si observáis, son siempre en ángulo recto. ¿Veis cómo van quebrando siempre en ángulo recto? Son calles para todo el mundo, siempre en ángulo recto, y calles muy estrechas. 2 metros, 2 metros y poco. ¿Por qué tan estrechas esas calles? ¿Qué motivo pueden tener para construir calles estrechas?
¿Qué pensáis? Porque no había mucho espacio. ¿Por qué? Porque no había. Porque no haya mucho espacio. Muy bien, es una razón muy importante, ¿eh? Pero hay otra que afecta mucho más al día a día, y es el sol, el calor. Sillasa se ha construido en la zona sur de la montaña del castillo, en la Solana que se llama, donde el sol da directamente sobre ella. Si construye una calle estrecha, las paredes laterales que hay en las casas, que serían mucho más altas antiguamente, creaban sombra dentro de ella. Es decir, que pueden pasar por ahí de una manera mucho más cómoda y llevadera que en la actualidad, que como no hay alturas, pues el sol no da de lleno y es mucho más incómodo. Es decir, calles estrechas para aprovechar el espacio muy bien y también para protegerse del sol, que aquí en nuestro clima es bastante frecuente. Tenemos muchos días de sol, muchos días de calor, ¿vale? Bueno, pues en el gris claro, calles públicas para todo el mundo. Si observáis, aparecen calles pintadas en gris más oscuro. Se llaman callejones privados y tienen el nombre de Azucaque o Adarve. Son callejones un poquito más estrechos y ahí solamente van a poder entrar los que viven en su interior o quien ellos querían. Es decir, que pasamos de un ámbito público con las calles principales a un ámbito completamente privado. Al principio de cada callejón se podía poner una puerta de madera que se cerraba y aislaba el azucaque con respecto a la calle principal. Y así las familias mantenían su intimidad, porque en el mundo islámico la intimidad es algo muy importante. Y una forma de preservarla es cerrando mi propia calle con respecto al vecindario. Es decir, que si no quiero, no me va a ver nadie. Eso es muy importante que lo entendáis, ¿de acuerdo? Calles públicas, callejones privados para mantener esa privacidad tan importante para la familia islámica, para la familia musulmana. Bien, observaréis también que cada casa tiene en su interior, en el centro, una zona que se llama patio. El patio es la parte más importante de la casa islámica. Todo va a girar en torno al patio. Lo veremos tranquilamente luego cuando expliquemos la casa islámica, en concreto la casa número 6. Pero si os he dicho que si esta se construye en altura para defenderse mejor, para evitar un ataque, ¿por qué se construye Siyasa en esa montaña en la que está ahora y no en cualquier otra montaña de alrededor? Que si tenéis un poquito de imaginación y os imagináis la Sierra del Oro, es mucho más alta, es posiblemente más fácil de defender y es más segura. Y sin embargo, ellos decidieron construir en el Cerro del Castillo, que es más accesible, tiene un elemento muy importante para ellos, que sería su situación estratégica. Es decir, construyen un sitio ideal, observar, para controlar todo el paisaje que tiene alrededor. Todo ese paisaje que se llama Valle de Ricote. ¿Os suena el Valle de Ricote? Sí. ¿Sí? ¿Alguien sabe decirme qué pueblo es el que estamos viendo en la foto? No, Cieza no es. Almería. Estamos aquí cerca. ¿Decir alguno de por aquí cerca? Abarán. Abarán, muy bien. Abarán. Bien, pues el Valle de Ricote se encajona entre montañas en Cieza, precisamente en el Cerro del Castillo, y se va a extender todo el valle hasta llegar a Chena. Pues ese Valle de Ricote que estamos viendo en la fotografía, en la antigüedad, era el paso natural de la costa hacia el interior y viceversa. Es decir, todo pasaba por aquí, por esta zona. Es un sitio 100% estratégico de control de esa vía comercial, de intercambio, de cultura, un sitio de control ideal para poder controlar ese espacio, ¿vale? Además, desde el castillo de Siyasa puedo ver el siguiente poblado islámico, que lo habéis dicho muy bien. Antiguamente se llamaba Fawarán y ahora es Fawarán, hoy es Abarán. También se ve desde aquí el castillo de Negra. ¿Sabéis qué pueblo es ese hoy día? ¿No? Por aquí ¿No sabéis qué cerca. pueblo es? Por aquí cerca. Pues No, de en Cartagena. época islámica se llamaba Negra y hoy día se llama Blanca. Ya cambió el nombre. Le han cambiado el nombre los cristianos en el siglo XIII. Bueno, pues
También se ve el castillo de Ricot, de Ricote. Es decir, que hay un contacto visual entre fortalezas. En caso de cualquier ataque, pueden avisarse con antelación para tomar las medidas oportunas y subir al castillo o a la alcazaba para protegerse ante el enemigo. Repito, situación 100% estratégica de control. Fijaos qué vistas hay desde Sillasa. Mirad qué vistas. ¿Os suena ese pueblo? Ese es Cieza. Es decir, que desde Sillasa vemos toda la zona del valle y también en lo que es la cubierta donde está hoy día Cieza. Todo ese valle de Cieza fluvial que el río riega todos los campos. Y otra vista del valle también, con toda la huerta de irrigación, con todos los cultivos, siempre fácilmente vigilado, fácilmente controlado. Como digo, una situación 100% estratégica de control, es muy importante. Hemos dicho que Sillasa tenía, ¿cuántas casas en total? ¿Cuántas? Cerca de 800. Muy bien. ¿Y excavadas cuántas? 19. Estupendo. Pues de la evolución de Sillasa, de su evolución, tenemos pocos datos, pero los que tenemos son muy importantes. Nos dan referencias muy importantes. La primera referencia de Sillasa es del siglo XI. Nos la dice un geógrafo árabe llamado Al-Udri y dice que Sillasa es un punto de parada de un camino que va de Cartagena a Toledo. Es decir, hay una ruta desde la costa hacia el interior y Sillasa existe. Pero no nos dice cómo es Sillasa. No nos dice si es grande, si es pequeña o si es mediana. Solamente que Sillasa ya aparece en los documentos. Años más tarde, todavía en el siglo XI, nos dicen que Sillasa se le considera Caria. Qué palabra más rara, ¿verdad? Caria significa aldea. Es decir, que el origen de Sillasa realmente es un origen bastante humilde en sus inicios. Un pequeño poblamiento, un asentamiento rural. Sin embargo, años más tarde, en el siglo XII, otro geógrafo árabe dice que Sillasa ya es un Hisem. H-I-S-N. Hisem llega a ser una especie de ciudad fortificada. Es decir, es mucho mayor que la Caria. Y ya tiene en lo alto un castillo, una alcazaba, y una muralla que rodea la ciudad. Una muralla que rodea esa ciudad. Pues dentro del urbanismo islámico, el tercer escalón urbano sería el de Medina o Madina. ¿Os suena esa palabra? Medina. Medina ciudad. Muy bien, significa ciudad. Una ciudad plena, una ciudad urbana, con todo lo que podía tener una ciudad grande. Una Medina, por ejemplo tendría mezquitas. ¿Sabéis lo que son? Las iglesias, ¿verdad? Islámicas. Tendría, por ejemplo, zocos. ¿Sabéis lo que es un zoco? Es una plaza, un mercado, son los mercados. Tendría, por ejemplo, también hamanes, hamán, son los baños públicos, los baños, ¿vale? Pues todo eso tendría una ciudad grande como una Medina. Ningún documento dice que Sillasa llegó a ser Medina, no lo hemos encontrado en ningún sitio. Es decir, que objetivamente nos quedamos en Hisem Sillasa o simplemente yacimiento islámico de Sillasa. Pero toda la vida se conoce Sillasa como Medina, desde su origen. Quizá por el descubrimiento, que fue muy importante, y también porque fue una ciudad, como digo, muy relevante, cerca de 800 casas. Fue una ciudad bastante grande. Sí tenía, y eso sí lo sabemos, un gobernador propio, una raez, se llama el gobernador, que gobernaba toda la zona del valle. Y ese gobernador, junto a otros del Reino de Murcia y de lo que es el Mediterráneo, van a firmar con el príncipe Alfonso un pacto muy importante, que va a cambiar la historia, Se llama Pacto de Alcaraz. Este siempre sale en los exámenes, os lo digo. Pacto de Alcaraz. Se firma en 1243. Yo creo que no voy a dar más fechas esta mañana, solamente esa que creo que es muy importante. ¿Qué supone el Pacto de Alcaraz? Pues supone el reconocimiento por parte de los musulmanes del poder de Castilla. Es decir, ellos dicen, cristianos,
vosotros mandáis en el territorio, pero de alguna manera dejarme hacer a mí mi vida más o menos como la llevo hasta ahora, una vida normal. Como es un pacto, los dos van a negociar condiciones, van a pactar cosas. Por ejemplo, los musulmanes se ven obligados a pagarle a los cristianos un impuesto, tienen que pagarle un tributo. Se ven obligados a entregarle la fortaleza, el castillo a los cristianos. Es decir, arriba van a haber soldados cristianos y la población va a seguir siendo musulmana. Pero a cambio de eso, ellos van a poder mantener algo muy importante, su religión, van a poder mantener sus tradiciones, van a poder mantener su forma de vida y van a poder mantener algo fundamental, sus propiedades, es decir, su casa y su huerta. Pues eso se va a cumplir muy bien durante aproximadamente 20 o 21 años. El príncipe Alfonso se convertirá en rey de Castilla y nos llamarán como Alfonso X el Sabio. Muy bien. Y el propio rey Alfonso empieza a no cumplir lo que firmó años atrás. ¿Qué empieza a hacer? Pues a no respetar la religión, a no respetar las tradiciones musulmanas y algo que duele mucho, que es expropiar o quitar sus tierras, es decir, las huertas y las casas. Eso lógicamente va a crear un malestar entre los musulmanes, un malestar que se va a producir una sublevación, una rebelión contra los cristianos, que empezará en la zona de Granada, en el sur de España, en el sureste, ¿de acuerdo? Y se va a extender por todo el Levante, por todo el Mediterráneo. Si vamos bien de geografía, situaros, si vamos a pensar en Granada, después viene Almería, luego llega Murcia, Alicante, Valencia, hasta Castellón, incluso todo el Levante se levanta contra el rey Alfonso por violar el pacto de Alcaraz. Ocurre que cuando Alfonso ve ese levantamiento tan importante, decide pedirle ayuda a su suegro, que también es otro rey, es Jaime I, el rey de Aragón, que va a bajar hacia el sur para de alguna manera pacificar el territorio rebelado contra su yerno. Cuando vienen los cristianos, ¿qué hacen los musulmanes de Siyasa? Pues algo muy sencillo. Cogen todo lo de valor y huyen hacia el sur, y dejan la ciudad prácticamente vacía. Una ciudad que utilizarán los cristianos para asentarse en ella, para vivir en ella, pero vivirán muy poco tiempo. ¿Por qué viven poco tiempo los cristianos en Siyasa? Por 2 o 3 motivos. El primero, estamos en lo alto de la montaña. Hemos dicho que es muy incómodo, ¿verdad? Y como ya no hay peligro de frontera, ya no hay enemigos, pues lo más fácil es vivir en el llano. Entonces los cristianos se bajan al llano para fundar junto al río y junto a la huerta nuestra actual Cieza, donde vivimos ahora nosotros. ¿Vale? Y la ciudad de Siyasa queda definitivamente abandonada, a merced de la lluvia, del tiempo, de la erosión. Desde los años del siglo XIII, finales hasta la actualidad, Siyasa ha estado prácticamente enterrada, a merced de la lluvia, como digo, y de la erosión. ¿Queda claro eso? ¿Sí? El abandono. De hecho, fijaos algo interesante. Estamos hablando de Siyasa, pero nosotros vivimos en Cieza. Cieza, Siyasa. Siyasa, Cieza. Si os dais cuenta, si lo decimos muy rápido, posiblemente nos equivoquemos, nos confundamos, porque Siyasa y Cieza se parecen mucho. Realmente es la misma palabra, es la misma palabra, que con el paso del tiempo va a ir cambiando poco a poco hasta convertirse hoy día en Cieza. Siyasa, Ciasa, Ciesa, esa esté con cedilla, y al final se convertirá en Cieza. Es decir, una palabra define 2 culturas diferentes. Cieza cristiana, Siyasa islámica. ¿Entendido? Sí. Muy bien. Bien, vamos a ver. Vamos a hablar de las casas, del ámbito doméstico, Y para ello vamos a hablar de la casa número 6. Esta casa, además de estar en el yacimiento, cubierta, protegida, también está en el Museo de Siyasa, reconstruida dentro a tamaño real, a escala 1:1, escala 1:1. ¿Veis la distribución de la casa? Y, como os he dicho al principio, todo gira en torno al patio central. ¿Veis el patio en el medio? Pone patio de andenes aquí, justamente aquí, a ver si lo marco, aquí, ¿vale? Aquí en el centro.
esa parte de la casa está abierta al exterior, no tiene ningún tejado. Por ahí va a entrar la luz y el aire que se distribuye en torno a toda la casa. Para acceder a la casa, el acceso no es directo, ¿eh? Si nos ponemos aquí delante de la puerta, siempre vamos a encontrar una pared enfrente que impide ver el interior. Esa zona se llama zaguán. Lo tenéis apuntado en la foto, ¿eh? Zaguán. Y si observáis, tiene forma de doble L para precisamente evitar las miradas indiscretas desde el exterior. Si me dejo la puerta abierta, sé que nadie me va a ver porque esta pared impide ver el resto de la casa. Mi intimidad sigue estando asegurada. Hacemos el giro por el zaguán. Ay, se me ha ido. Espera un momentito. Tiro para atrás. Entramos por el zaguán y llegamos al patio. Y en torno al patio se distribuye toda la casa. Fijaos que todas las puertas dan al patio. ¿Las veis? Todas las puertas van al patio. Para pasar de un sitio a otro, a la fuerza se hace por el patio. Es la parte más importante de la casa. Y si el tiempo lo permite, todo se va a hacer en el patio. Recibir invitados, hacer vida familiar, incluso cocinar. Si el tiempo no lo permite, hace frío o llueve, disponemos de estancias en las que poder estar tranquilamente. En este caso tenemos dos salones. Un salón principal o de verano, que tenemos arriba del todo, y un salón secundario o salón de invierno, que está en este lado. La diferencia entre las dos es que este, en concreto, el salón de verano, tiene hacia el exterior dos grandes ventanas que permiten recibir por ahí la luz y el aire. Si yo os pregunto a vosotros por qué tiene ventanas este salón, si yo he dicho al principio que no tenían ventanas al exterior las casas, ¿por qué tiene este salón ventanas? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué creéis? ¿Qué estarán viendo desde estas ventanas? El castillo. ¿El castillo? Me creo que la calle no. El paisaje. Y los fuertes, Fran. El paisaje. El paisaje, ¿verdad? Mira, lo voy a poner aquí para que lo veáis. Esta que tenéis aquí a la derecha es la casa 6 de Sillasa. Tenemos delante nuestro esta vista, la que tenemos arriba del todo. Un paisaje espectacular. Pero os digo, no se construye la casa, ese balcón, para ver el paisaje solo, ¿eh? No se construye para eso. Se construye porque como la casa está justo encima de un barranco, en un cortado, nadie desde fuera puede mirar el interior de la casa. Es decir, que ellos van a poder ver el paisaje, pero sin que nadie los vea a ellos. El interior de las casas, del resto de casas que hay en el interior, no tienen ventanas hacia el exterior, porque podrían vernos los vecinos. Sin embargo, esta casa en concreto, que está en el barranco, sí tiene un balcón precioso para poder asomarse y ver el paisaje sin que a ellos los vean. ¿Vale? Pues tenemos un salón de verano, que sí tiene ventanas aquí, y un salón de invierno que no tiene ventanas. Si hace frío o llueve, pues se reponían en este salón. En cada extremo de los salones vais a encontrar una habitación llamada alcoba. Esa palabra si os suena, ¿no? ¿Sabéis lo que significa alcoba? Claro. ¿Sí? El dormitorio. ¿Eh? El dormitorio se ponía aquí para extender un jubón, una especie de cama en el suelo. Aquí no hay alturas. Y dormía parte de la familia en esas alcobas. O bien en la de verano, o bien en el de invierno, o bien en la parte de arriba. ¿Vale? Que también hay más dormitorio. Entonces tenemos un patio central abierto, todo gira alrededor y se distribuye en torno al patio. Hemos hablado del salón y de las alcobas, hemos hablado del patio y nos falta aquí del zaguán y nos falta el tinajero y la cocina. La cocina es muy sencilla, ¿eh? La cocina es súper sencilla. En primer lugar, todo se hace a ras de suelo. Yo repito que aquí no hay sofás, no hay sillones, no hay sillas. Todo se hace a ras de suelo. Y en la cocina encontramos tres elementos que están en todas las cocinas musulmanas. Son todas iguales, ¿eh? Un primer elemento es esto que hay aquí en el suelo, que tiene forma rectangular, con cabecera semicircular. Se llama hogar. Ahí se ponían los carbones, el fuego, para cocinar habitualmente. Si yo eso lo traigo a una cocina moderna de ahora, de las que tenemos en casa ahora, ¿a qué equivale? Pues equivaldría en una cocina moderna a la vitrocerámica, donde se cocina habitualmente en casa. ¿Vale? Segundo elemento, aquí, justo en la pared,
A ver si voy para atrás. Aquí tenemos una especie de pared que se llama alacena. Son pequeñitos huecos donde la gente almacenaba pues la vajilla de uso diario o incluso los alimentos. Eso se llama o equivale hoy día a una despensa. Y en tercer lugar tenemos aquí unos ladrillos, justamente aquí, que están a ras de suelo, llamados pollo o pollete. Y servirán para trocear los alimentos, prepararlos antes de cocinar. Es lo que equivale hoy día a una encimera. Si os fijáis, tenemos encimera, vitro y despensa, como en las nuestras de ahora, pero existe una gran diferencia entre ellos y nosotros. Y esa diferencia se debe a la altura. Nosotros tenemos todo de pie, la encimera, la vitrocerámica está de pie, ¿verdad? Está a una altura para cocinar de pie, pero ellos lo hacen todo a ras de suelo. No hay, como digo, ninguna silla, ningún sillón, ni nada de eso. Se hace todo a ras de suelo. ¿Entendido eso? Bien. La letrina, lo que es el aseo, lo que es el baño, en este caso es muy peculiar, porque tiene una pequeña habitación, justamente aquí, que da hacia el exterior, hacia el barranco. Y tenía simplemente un agujero en el suelo, un agujerito en el suelo. Si yo os pregunto dónde va a parar todo ese pipí y todo ese popó, ¿qué me decís en este caso? ¿Hacia dónde iría? Debajo de la tierra. Más o menos. Si está en Iría directamente hacia el barranco, hacia el exterior. Abajo no vive nadie y todo se evacúa hacia el barranco, hacia el cantil. De manera que las casas que están en el barranco, la letrina la van a orientar siempre hacia el barranco para evacuar directamente hacia abajo. ¿Dónde está el problema? En las casas que hay alrededor de las 6, que no hay acceso al barranco, que está llena de vecinos alrededor. ¿Dónde evacúan entonces las aguas residuales? ¿Dónde la tiraban si no hay alcantarillado como hoy? Hoy no hay allí no hay tuberías como las nuestras de ahora. ¿Qué harían entonces para poder evacuar? ¿Dónde la echaban? No, si no pueden, no tienen alrededor, vosotros no tenéis campo, en el campo no llega la desagüe. Exactamente, que hay en los campos. En los campos se hace lo que se llama un pozo ciego, un agujero en el suelo, tapado herméticamente para que no huela, y se va a depositar ahí los restos orgánicos, que al final se van perdiendo por las paredes, se va poco a poco perdiendo y casi no hay que ni vaciarlo. Pues ellos hacen lo mismo. Las casas del interior del barrio evacúan a pozos ciegos, agujeros en el suelo cerrados para que puedan evacuar todo por ahí y se vaya perdiendo por las paredes. ¿Entendido? Es decir, que hacia el exterior, la del barranco hacia el barranco, la del interior siempre hacia pozos ciegos. Os he puesto esta foto también para que veáis cómo eran las casas. Repito, los techumbres en toda la casa, menos en el patio que está abierto, para recibir la luz y el aire, que le dé la intimidad suficiente a la casa hacia el interior. Luego, hay segunda planta en todas las casas. Hay una segunda planta que no abarca todo el espacio de la casa, sino que abarca una parte considerable. Los salones se consideran estancias importantes y tienen toda la altura de la casa. Sobre ellos no hay nada, solamente el tejado. Pero el resto de dependencias sí tiene segundo piso. Es decir, que el techo de la cocina, por ejemplo, es más bajo que el techo del salón, que es mucho más alto. La segunda planta se emplea para más dormitorios, como hemos dicho antes, para despensa de alimentos y para que la mujer tenga un espacio reservado para ella durante una fase de visitas que tiene en la casa, porque la mujer, cuando llega gente que no es familiar o amiga, pues no lo pueden ver en su propia casa. Tiene que permanecer arriba hasta que la visita termina y se van de su casa. ¿Vale? Ese espacio sirve para las mujeres. Aquí puedes ver en esta recreación un poquito el volumen de la casa. Es decir, entramos por aquí, por esta puerta, zaguán acodado para acceder al patio, que es la parte más importante, que aquí tiene un jardín en este caso. Salón de verano con dos grandes ventanas, hemos dicho, ¿verdad? A la izquierda, salón de invierno con su alcoba también, igual que la de verano. A la derecha, la cocina. Y arriba la letrina o el aseo para tirar todo hacia abajo. Y en esta parte de aquí queda el establo, porque también tiene esta casa un establo muy grande para poder tener animales, para obtener carne, leche o simplemente animales de carga o animales de tiro para cultivo y para la huerta. Vamos a ver si se puede ver, si se oye este vídeo. Voy a intentar poner para ver si se oye, ¿vale? A ver si me lo decís si se oye o no. ¿Oís?
No. ¿No se oye el vídeo? Pero- No se oye. No, pero creo que ayer se lo pusimos, este vídeo que explica la casa, ¿verdad? Por dentro. Eso, le he puesto un corte de 1 minuto y medio que es solamente la casa 6. Se lo puse ayer, ¿Lo visteis? lo estuvieron viendo, sí. Eso es, yo os voy explicando. Vale. Esta es la entrada al zaguán, ¿vale? Como os he dicho, a forma de doble L, de recodo, para acceder al patio y preservar la intimidad de la familia. Se oye muy flojo. Igual si tú le subes un poquito el volumen y que lo oyen ellos, porque se oye, vamos a, se oye como que lo estás oyendo tú, entonces se oye flojo. Vale, voy a intentar guardar silencio y a ver si se escucha. No. No, si quieres, ve explicándolo si quieres. No se oye, ¿no? Vale, tenemos el patio en el centro, como hemos dicho, y todo gira en torno al patio, ¿eh? Las dependencias para acceder al resto de la casa. Aquí tenemos una parte exterior de arriba, y este es el balcón del salón de verano, que permitía ver la vega hacia el exterior, que es preciosa, ese paisaje, ¿eh? El tinajero. Bueno, aquí tenemos la cocina, con el hogar en el suelo, con la alacena, la vemos aquí, que actúa como despensa, y el pollete que estaba justamente aquí para poder trabajar en la cocina. Lo que veis aquí se llama tinajero. Sirve para almacenar tinajas de agua, tinajas de aceite y tinajas de grano. Y esta en concreto que veis aquí se llama pileta de ablución. No sé si sabéis lo que es la ablución. ¿Os suena esa palabra? ¿A quién le suena? Explícanosla. ¿Eh? ¿Quién lo sabe? Nos están diciendo por el fondo que fuente. Una fuente. Bueno, mirad, es un rito que hay que hacer porque el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, así lo dice. Dice el Corán que podemos rezar en casa todos los días de la semana, todos, menos un día, que no se puede rezar en casa. ¿Qué día puede ser ese? Los viernes. Los viernes, muy bien. ¿Y qué hay que hacer el viernes entonces? Ir a la mezquita. Ir a la mezquita, estupendo. También dice el Corán que al día hay que rezar un número de veces. ¿Cuántas veces? 5 veces al día, muy bien. Y antes de rezar hay que hacer algo. ¿Qué tienes que hacer antes de rezar? Lavarse las manos, los pies y la cara. Es un ritual de purificación, un ritual para, de alguna manera, sentirse limpio de pecado ante su Dios, ante Alá. Pues ese ritual se llama ablución. Y en casa se hacía justamente con lo que estáis viendo en el vídeo, con esa gran tinaja que almacenaba el agua, y como el agua, la cerámica suele exudar, suele perder agua por fuera, se recoge en una pieza más pequeñita que veis aquí que se llama aguamanil. Os lo voy a seguir para que la veáis. Y con ese agua se hacía la limpieza antes del rezo, ¿vale? Veis el salón, que es una altura enorme porque sobre él no hay nada, y la alcoba que se coloca al lado en el lateral del salón. Como digo, casi todo a ras del suelo, ¿eh? Aquí no hay alturas sobre cojines y alfombras. Un segundo. ¿Sí? ¿Sí? Mirar las vistas desde ahí, que mi padre estaba tranquilo de que por ahí no le podían acceder a casa. Pero tenemos una reunión, llámeme dentro de 15 minutos. Venga. Perdona que me ha pillado. Ahora, ¿queda claro? Bien, vamos a ver el yacimiento. Sillasa, y hablando de patrimonio y de historia local, pues no ha estado siempre igual, ¿eh? Cuando se empieza a excavar Sillasa, estaba totalmente cubierta por la tierra. Se conocía por las fuentes documentales, pero estaba todo enterrado. Aquí veis en la fotografía imágenes del proceso de excavación. Cómo poco a poco se van quitando, los arqueólogos van quitando la tierra hasta llegar a lo que es la estructura doméstica de la casa. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Todo esto estaba así, cubierto de tierra. Se va quitando poquito a poco hasta conseguir llegar a la casa. Eso se hizo en los años 80 y 90. Si ya se excavó del año 81 hasta el 92, prácticamente.
¿eh? Durante 11 años se excavó todo el barrio que hemos visto y que hemos hablado de él. Una vez excavado, Sillasa queda de la intemperie, como veis aquí, y queda a merced de la lluvia, de la erosión, de las inclemencias del tiempo y hasta de la vegetación. Y los muros poco a poco se van, pues, deteriorando, se van rompiendo. Se van cubriendo de hierba, lo veis aquí, un poco sensación de abandono, una especie de dejadez, que ha hecho que las paredes pues, poco a poco se vayan cayendo. Se hace necesario intervenir en el yacimiento para protegerlo y preservar los restos originales. Y se hace una intervención en los años 90 muy interesante, que es la cubrición precisamente de la casa número 6, la que hemos hablado antes, la que tiene el balcón, aquí, ¿la veis? En el salón de verano. Ya se ha cubierto esa casa, se ha protegido de la lluvia, se ha protegido de la erosión y se ha puesto una valla nueva, mucho más fuerte, más resistente, para que la gente no siga entrando y siga rompiendo el yacimiento. Y lo último que se ha hecho ha sido cubrir todo el yacimiento con una techumbre para evitar que la lluvia afecte a los muros originales. Es lo que hoy día se puede visitar en Sillasa con el nuevo trabajo de cubrición y nos da una ventaja muy importante, muy interesante. Podemos ver Sillasa de día, como estamos viendo aquí, pero también podemos ver Sillasa o visitarla de noche, porque se ha iluminado y permite para los turistas, para los visitantes, hacer una visita de noche en la oscuridad, que es algo muy especial. Y yo recomiendo porque la verdad es que merece mucho la pena. Fijaos cómo Sillasa ha ido poco a poco evolucionando hasta conseguir una protección completa del yacimiento y evitar que se siga rompiendo o deteriorando como ha estado más de 30 años. Un ejemplo claro de deterioro del yacimiento de Sillasa, muy patente, muy claro. Cuando se excava la ciudad, cuando se excavan las casas, aparece esto de aquí. Esto es una alacena. Os he dicho que forma parte de la cocina, eran esos huecos para colocar objetos de vajilla de uso diario y colocar alimentos. Pues es una alacena que se conserva justamente en la excavación. Un primer nivel, aquí lo veis, con 4 agujeritos, y parte del segundo nivel. Estaba bastante aceptable. ¿Queréis ver cómo está ahora esa alacena? ¿La queréis ver? Mirad lo que queda de esa alacena. No queda nada. ¿Vale? Solo se conservan 2 trozos de pared aquí. La parte de atrás es una reconstrucción, no es original. Es decir, que de esta alacena que se conservaba tan bien, con el yeso y todo, hoy día prácticamente no queda absolutamente nada. Y eso ha pasado en muchos sitios del yacimiento. Muchas paredes, muchos muros que cuando llovían, pues se caían directamente. ¿Vale? Y algo muy importante también que se ha hecho ahora es la musealización, es decir, ayudar a interpretar el yacimiento en las visitas. Antes solamente era la ciudad, las ruinas de las paredes, pero ahora se ha podido complementar, por ejemplo, añadiendo elementos que eran cotidianos en aquella época, como pueden ser utensilios de aperos de labranza, herramientas que se han podido documentar en el yacimiento y en otros sitios que se empleaban habitualmente por los ciudadanos de Sillasa. Aquí tenemos una parte de un establo donde se representa pues, lo que sería un legón, una picoleta, un cuchillo, un machete, elementos cotidianos para el día a día. O, por ejemplo, esta recreación de una alcoba, tal cual sería antiguamente. Un jugón a ras del suelo, con lucernas para iluminarse, con pequeñas linternas o candiles de aceite y alguna vasija de esparto para ayudar a tener elementos en la casa. O aquí también, cómo se han hecho caminos, accesos más cómodos para las visitas y se ha añadido cartelería para facilitar, incluso ayudar a explicar el yacimiento. Es decir, se ha conseguido poner en valor un yacimiento importantísimo con una actuación bastante acertada, bastante interesante, que por un lado permite preservar los restos y por otro lado permite ayudar a identificar o a conocer mejor el yacimiento. ¿De acuerdo? Os voy a dejar un poco para que me hagáis preguntas de lo que yo haya dicho o no haya dicho. Si se ha quedado, os dejo que me hagáis preguntas, ¿vale? Y vamos comentando sobre la marcha. Venga, a ver esas preguntas. ¿Qué queréis preguntar? ¿Tenéis algo? ¿Os queda alguna duda de las que hemos ido aquí preparando? Algo habrá, ¿no? Sí. A ver, David. ¿Y cómo subir el agua a la gente? En los aljibes. ¿Perdón? A los aljibes, teniendo en cuenta la altura de la ciudad, ¿cómo se subía el agua hasta allí? Ah, muy bien. El abastecimiento de agua es muy importante, ¿eh? Estamos en un clima mediterráneo, en un clima semidesértico, como llueve muy poco, y es necesario tener agua. Para los musulmanes el agua es muy importante. Hemos dicho que el agua es importante para regar, para el aseo, para hacer la ablución, que hemos dicho. Pues se consigue el agua
de 4 formas diferentes, ¿eh? 4 formas. Mirad, la más sencilla es el agua de lluvia. Cuando llueve, ellos almacenaban el agua en los aljibes que hemos dicho, en esos aljibes, y también en tinajas, ¿eh? En los patios tenían un sistema de canalón para coger ese agua de lluvia y almacenarla en tinajas. No siempre llueve cuando queremos y hay veces que el agua sigue siendo escasa. ¿Qué tienen entonces? Aljibes comunitarios. Aljibes que llenan con agua de lluvia y tenemos uno arriba en el castillo que hemos dicho, que os he enseñado la fotografía, y otro que hay dentro de la ciudad que se conserva en peor estado, pero también servía para abastecer de agua a la población. Es decir, tenemos agua de lluvia, tenemos aljibes, algo más. Manantiales de agua naturales. Manantiales que existen y existían alrededor de la ciudad. Por ejemplo, si os digo el oasis, igual no suena, que sois muy jóvenes, pero justamente en la entrada de Sillás, abajo del todo, en el barranco de San Pablo, había un manantial de agua que se ha secado hace poco tiempo, que servía para abastecer a la población que subía a la ciudad. O, por ejemplo, el Madroñal, que está cerca de Sillasa, está cerca de la población. O la Fuente del Rey, que está un poco más lejos, todavía tiene agua. O la Fuente del Ojo, o la Fuente de Zaraiche, que están más abajo y tenían también agua. Servían para poder recogerla y aprovecharla. Y cuarto, si todo eso no es suficiente, tenemos algún elemento muy importante, que es el río Segura. El río Segura servía para que los azacanes, los aguadores profesionales, bajaran al río, cargaran las aguaderas, las tinajas de agua para subir al pueblo y venderla entre los vecinos. Es decir, 4 formas de conseguir agua. Lluvia, aljibes, manantiales y el río Segura. A ver, Juan, dime. Muy bien. ¿Cómo se encontró Medina Sillasa? ¿Cómo fue la casualidad de encontrarla? Bien, Sillasa se conoce de toda la vida, ¿eh? Hay documentos que nos hablan de Sillasa en el siglo XVI, en el siglo XVIII, y nos dicen, por ejemplo, en el XVI, la ciudad vieja de la Morería, hablan desde Cieza, claro, que está en lo alto del castillo, es una ciudad que recuerda mucho al Albaicín de Granada. Es decir, todavía se conserva más o menos visible, se ve, intuye en calles, se ve en casas. En el 18, otro documento dice que Sillasa es una ciudad vieja y arruinada, es decir, ya está prácticamente hundida y enterrada. En los años 70 y mucho del siglo XX, un grupo de aficionados de Cieza, de arqueología, pues empiezan a excavar en una zona de Sillasa y encuentran restos de casas y de yesería. Y encuentran restos de lo que sería posiblemente un basurero, una especie de basurero porque hay mucha cerámica acumulada. ¿Qué deciden entonces hacer al aparecer ese basurero? Pues los arqueólogos deciden ya estudiar ese basurero para ver lo que encuentran y de dónde viene toda la basura que hay abajo. Y empieza a aparecer Sillasa, la casa número 6, que es donde se empieza realmente la excavación. Empieza en el año 81, como he dicho, hasta el 92 más o menos que duran las excavaciones. De una manera casi casual, porque se conocía que estaba allí, pero nunca se había hecho nada, pues a raíz de ese trabajo de los aficionados, se decide ya ponerse en serio a excavar la ciudad de Sillasa. Y la razón de que se excave la zona actual es porque debajo estaba el basurero. Si hubiese estado en otro sitio, pues se hubiese excavado en otra zona. ¿Más? No. Espera. ¿Cómo echaron a los musulmanes de Medina Sillasa? Bueno, más que echarlos, recordar que cuando el pacto de Alcaraz se rompe porque Alfonso no lo cumple, pues los musulmanes se rebelan, se sublevan contra los cristianos y Alfonso X Sabio pide ayuda a su suegro, a Jaime I, que será el que con sus tropas baje hacia el sur para pacificar, entre comillas, esa rebelión. Cuando la gente de Sillasa sabe que los cristianos o les pueden atacar, ¿qué hacen ellos? Pues voluntariamente cogen lo de valor y se van. Es decir, que los echan por la presión cristiana, por el peligro, pero hubo gente que decidió quedarse aquí, que se quedó en la población nueva, y la mayoría huyeron hacia el sur. Algunos llegaron a Granada, otros incluso cruzaron el charco hacia el norte de África, pero el abandono fue porque la presión cristiana fue muy, muy importante, y antes de cualquier peligro de ataque, pues prefieren irse voluntariamente y abandonar la ciudad. A ver, más preguntas. ¿Sí? Diga, fuerte. ¿Existen más yacimientos similares cerca de aquí? Si hablamos de época islámica, existen, no de esta envergadura, no de esta categoría, sí ya son muy importantes, pero sí se han encontrado indicios de
presencia islámica en toda nuestra zona, en todo el valle. Por ejemplo, os he dicho Faguarán, lo que es Sabarán, tiene el Cerro de la Cobertera, tiene un silo fortificado, tiene una especie de fortaleza de siglo XI que se conserva bien. Blanca tiene restos de su presencia islámica, lo que era antiguamente negra, como os he dicho. Calasparra tiene la Villa Vieja, que es una especie de alquería también excavada y también da restos de población islámica. Y así, pues, Jumilla, Yecla también tiene yaca, yacimiento islámico también está excavado. Si hay asentamientos alrededor de la zona, no de la envergadura que tiene Sillasa, pero sí se han encontrado restos en otros lugares, sí. Incluso en el propio municipio de Cieza hemos encontrado pequeños lugares, pequeñas caídas donde la gente musulmana vivía cerca de la huerta y cerca del río. Asentamientos que se han perdido con el paso del tiempo, pero en la calle Fortaleza, por ejemplo, donde está el balcón del muro, se han encontrado restos de cerámica islámica de los siglos XII y XIII. Es decir, que había un asentamiento mucho más pequeñito en el llano, en el valle, junto al río. Y otros yacimientos de otras épocas, tenemos un montón en Cieza, ¿eh? Enfrente de Sillasa, al otro lado tenemos el yacimiento ibero-romano de Bolbás, también controlando el Valle de Ricote. Y mucho más antiguo, tenemos pinturas rupestres en la Serreta o en los Grajos incluso. Cieza, como es un lugar estratégico de control de ese camino de la costa hacia el interior y por todo el Levante, pues fue un lugar de paso y todas las culturas se han instalado aquí en nuestro municipio, dejándonos un patrimonio riquísimo. ¿Más? Venga, a ver, vaya. Vaya, tenía que salir. ¿Y qué? Esperad que se lo pregunto y veréis. Venga. El problemón que tenemos es si han habido fenómenos paranormales en Sillasa. Sí, ya les dije que no estábamos con Iker Jiménez, pero se ven en la necesidad de preguntar. No tenemos ningún indicio paranormal en Sillasa. Hablando de Iker Jiménez, a Iker Jiménez sí lo hemos tenido, bueno, no es directamente en Cieza, pero sí a su programa, en la Cueva de Serreta, esto es una anécdota, hay una pintura, decimos el ídolo, es una pintura de un ser humano esquemático, donde lo sacó en su programa Cuarto Milenio, diciendo que posiblemente sería un extraterrestre o algo de eso. Pero eso, bueno, eso lo dijo como anécdota, pero realmente no hemos tenido ningún elemento paranormal en Sillasa, ¿eh? Ninguno. De las últimas, ¿por qué se ubica allí? Nos lo ha explicado antes. ¿Por qué? ¿Por qué se ubica Sillasa ahí en esa os lo he dicho, recordad, por el paisaje, por el sitio estratégico de control, para defenderse ante enemigos en altura, pero sobre todo por el sitio tan estratégico, tan importante para controlar ese paso natural de la costa hacia el interior y viceversa. Todo pasa por allí. ¿Cuál? La última, de las últimas ya. Vamos. Venga. ¿Por qué haces tú participar en nuestro proyecto? Le voy a poner la carga que se me va. Dime, perdón. ¿Por qué aceptó participar en nuestro proyecto, en nuestro trabajo del cole? Pues muy sencillo. Perdona. Porque yo soy de los que piensan que debemos conocer nuestro patrimonio, nuestra historia local, nuestro patrimonio, porque conociendo el patrimonio es la mejor forma de poder valorar lo que tenemos y algo muy importante, conservarlo. Si uno conoce lo que está viendo, va a tender más a conservarlo. Sillasa, por ejemplo, ha sufrido muchísimos actos vandálicos. En los 30 años o 30 y tantos años que lleva la intemperie, a pesar de que habían vallas, la gente las ha saltado y ha roto paredes y ha hecho mucho daño. Quizá por desconocimiento. Por eso digo que desde los jóvenes, desde vosotros, de los más pequeños, debéis conocer vuestro patrimonio, vuestra historia, forma parte de vuestra comunidad, para poder valorar lo que tenemos y, sobre todo, conservarlo. Por eso quiero que vosotros seáis, me gusta mucho este proyecto, de poner en valor vuestra historia y vuestro patrimonio. Por eso dije, vamos, sin pensarlo que sí. Muy bien. Muchas gracias. Vaya, ¿qué dices? ¿Qué me dices? Cuando era como ellos, preguntan si te obligaron a estudiar o lo hacías por placer. No me obligaban a estudiar, Se hace por placer, se hace porque te gusta tu pueblo y porque te gusta la historia. Y hay que estudiar mucho, es verdad, pero se hace con mucho gusto. Yo os animo a que estudiéis por gusto, no por obligación. Que también hay que estudiar por obligación en muchos casos. Pero estudiar es bueno y el saber nunca ocupa lugar. Os va a hacer siempre el bien y va a ser mejor para vosotros, Así que cuanto más estudiáis, mejor.
Existe de los mejores. De los más Ahora mismo lo consideran como un chiste, dicen. Pero bueno, ¿Un chiste por qué? Hay que estudiar mucho, ¿eh? ahora mismo para ellos es un poco... están ahí en esa fase de paso de sexto al instituto. Bueno. Y, Ya somos mayores. bueno, pues le damos las gracias. Gracias. Y nada, A vosotros. cuando se pueda visitar, iremos a visitarlo. Y seguiremos disfrutando con este proyecto. ¿Verdad? Claro, verlo in situ es mucho mejor. Ver el yacimiento islámico, explicarlo allí es mucho más enriquecedor todavía, ¿eh? Así que yo os animo, que estamos ya haciendo visitas, cuando queráis, pues subimos y lo vemos. Muy bien. Un aplauso, chicos. Muy bien.